comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez en Fórmula Noticias. Arturo Sánchez, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Muy interesante semana otra vez. Otra vez una semana, nueva semana, mi querido Arturo, donde la política pues está a todo lo que da. El INE, las decisiones del INE. Interesante lo que ocurrió, Arturo, en la decisión esta que tomó el Instituto Nacional Electoral esta misma semana, que tiene que ver con el presidente de la República y esta denuncia sobre presuntos actos de violencia política de género. El debate que se da entre Claudia Zavala y Rita Vélez es interesante. Vaya, las dos votaron a favor de que esto estaba sucediendo. Me parece que es la comisión, pertenecen tres. Pero se da un debate interesante entre ellas dos, Arturo. Bueno, sí, yo creo que esto es parte de ya toda una reconfiguración de lo que está haciendo la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Fíjate que esta es la segunda o tercera ocasión en la que la mayoría de la Comisión de Quejas decide en un sentido y después el tribunal le dice a la Comisión de Quejas: no, te equivocaste, tienes que corregir. Y son dos temas muy importantes. El primero fue cuando la Comisión de Quejas dijo que, bueno, pues los comentarios del presidente no eran una influencia en el proceso electoral y que eran parte de su libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero el tribunal, cuando recibió el caso, dijo: no, el presidente sí está incidiendo, sí está emitiendo opiniones que violentan la norma, así que le pedimos a la Comisión de Quejas que corrija. Y corrigieron, y fue la primera vez, la segunda o tercera vez que la Comisión de Quejas le dice al presidente que por favor guarde silencio en materia electoral, que no es el tema, que como funcionario público no debe intervenir. Esta ocasión que tú mencionas, semana que termina, la situación fue distinta porque lo que se quejaba era que el presidente había incurrido en violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez. Y la Comisión de Quejas dijo que no. Y en consecuencia, bueno, pues se fueron al tribunal otra vez y el tribunal le dice a la Comisión de Quejas: sí, aquí hay un caso importante y lo que dijo y hizo el presidente puede estar generando una situación de violencia política de género, y la comisión tuvo que corregir y pedirle al presidente que bajara de sus redes y bajara de su información todo tipo de comentarios en este sentido, y que además se dejara de referir a temas electorales. Y el debate que se da en la Comisión de Quejas es muy interesante porque, bueno, de alguna manera Claudia Zavala ya había advertido, ya había argumentado en esa dirección, como lo dice el tribunal, pero lo que resulta interesante es todos esos puntos en donde sí se da una necesaria equilibrio entre lo que es la libertad de expresión que deben tener los medios, los funcionarios públicos, y lo que es incurrir en violencia política de género. Es muy interesante porque, bueno, Rita Zavala es conocida como una defensora de estos derechos y sorprendió que la vez pasada se haya pronunciado en contra. En esta ocasión votaron los tres miembros de la comisión en el mismo sentido, pero en el debate se establece un poco que hay que tener cuidado entre los límites de lo que es violencia política de género y hasta dónde puede llegar la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral. Eso es muy importante porque, bueno, otra vez se pone sobre la mesa el problema de la equidad en la contienda electoral, el respeto a la ley por parte de los funcionarios públicos, en este caso del presidente de la República, y sobre todo para evitar, Jaime, que esto se reproduzca, porque, a ver, si lo dice el presidente de la República y no pasa nada, pues otros funcionarios empezarán a decir lo mismo, gobernadores, secretarios de Estado y demás, y eso es lo que hay que frenar, es lo que el Tribunal Electoral dice, se debe frenar de inmediato, porque sí se está generando un ambiente de mucha tensión en torno a todo lo electoral, sobre todo porque ya estamos llegando a épocas interesantes. El proceso electoral empieza la primera
Estamos a un mes de que esto ocurra y es importante para el INE y para el Tribunal Electoral preparar un ambiente en el cual no se generen este tipo de conflictos innecesarios por la intervención del presidente, por acusaciones que no tienen base, y ya será el tribunal el que en su momento resuelva adecuadamente sobre este tipo de violaciones. Fíjate que el tema ahora cae en manos del tribunal. Ya el INE emitió las medidas cautelares. Ahora el tribunal es el que tiene que decidir en la sala superior, en la sala especializada, si en efecto el presidente violó o no la ley en términos de violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. O sea, si el presidente está violando la ley en términos de intervenir en procesos electorales. No solo queda en retirar las mañaneras como ha ocurrido. ¿Hay otra acción u otra sanción en ese sentido? Se resuelve el juicio. Lo que ocurrió solamente fue que el INE emitió medidas cautelares, pero el juicio, la resolución final, la sentencia final la tendrá que emitir el tribunal. Y ahí es en donde, si el presidente resulta responsable de las violaciones a la norma que se imputan, pues entonces habría que ejercer alguna forma de sanción. Yo sé que es muy difícil sancionar al presidente de la República, sobre todo porque no tiene un superior jerárquico que le pudiera aplicar una sanción. El pueblo. Sin embargo, yo creo que, pues sí, el pueblo. Eso es justamente la mayor sanción, en el sentido de que pues tendría que decirse que tenemos un presidente que en materia electoral está violentando la norma. Eso lo decidirá el tribunal en su momento y esperemos que pronto, para dejar claridad. Qué bueno que el presidente dijo que si el INE se lo pide se va a callar la boca, pero no acaba de entender que se trata de algo más que hablar. Se trata de no desequilibrar la competencia electoral, no intervenir en algo que no le corresponde, que es la vida con los partidos políticos, y sobre todo en el caso de Xóchitl Gálvez, no hacer expresiones que violenten sus derechos políticos, sobre todo por ser mujer. Pues qué complejo, a ver qué es lo que ocurre. ¿Y esto se va a conocer las próximas días o semanas, Arturo? Sí, en cuanto el tribunal termine de hacer el análisis de los casos, ya se pronunció sobre las medidas cautelares, habrá que esperar al respecto. Pero por lo demás, Jaime, viene una semana muy interesante. Creo que Morena se da cuenta claramente de que está a menos de un mes de que termine sus ejercicios de giras y de asambleas informativas. Y por otro lado, el Frente Amplio por México va a vivir una semana muy interesante. El próximo martes sabremos cuántos de los 12 aspirantes lograron recopilar las 150,000 firmas. Eso se anunciará el miércoles, y el jueves rápidamente será el primer foro en el cual los que hayan pasado las 150,000 firmas nos comentarán sus visiones de México, diagnóstico y su mirada al futuro. Y eso es lo que viene para la semana que entra en el caso del foro del Frente, y en el caso de Morena pues siguen las visitas de los aspirantes en toda la República. En ese sentido, Arturo, rápidamente, si de los 12 pasan 8, ¿esos 8 van a tener ese ejercicio? Lo conoceremos el miércoles. ¿El jueves habrá ese evento con esas 8 personas, esos 8 perfiles? Así es, si pasan 5, si pasan 6, el foro se rediseñará para el número de personas adecuadas que hayan obtenido el número de firmas necesarias. ¿Y va a ser solamente un foro, no va a ser un debate? Va a ser un foro. Recordemos que siguen vigentes las prohibiciones del INE. O sea, no se pueden hacer ofertas de campaña, no se puede hacer una plataforma electoral, no se pueden hacer promesas para cuando yo sea presidente, no se puede decir que no se puede llamar a la ciudadanía a votar. Se trata de compartir qué piensan los aspirantes sobre la problemática que vive el país, cuáles son los principales problemas, cuál es su diagnóstico y qué piensan hacia el futuro. Pues Arturo, gracias, te dejamos y te deseamos un extraordinario fin de semana, un extraordinario domingo. Cuídate mucho. Gracias, mi querido Jaime, saludos. Hasta pronto, es Arturo Sánchez.